Recuerda que la inversión bursátil es una actividad que pone en riesgo tu dinero y antes de hacerlo debes entender y aceptar los riesgos que eso supone. Los productos y servicios ofrecidos a través de este contenido tienen un fin exclusivamente formativo. El uso inadecuado de estos contenidos será de total y única responsabilidad por parte del usuario. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a analizar una empresa que no tenía en el portfolio el día de ayer y la he incluido porque un suscriptor me ha dicho que sí la podía analizar y por supuesto he accedido a dicha petición. Insisto, no es una empresa que tenga en el portfolio y veo que sea muy difícil que podamos intervenir en ella en inversiones. Pero no obstante, vamos a hacer nuestra narrativa de inversión. Parte de la narrativa de inversión, os voy a contar lo que pienso de esta empresa y, por supuesto, como ya sabéis, no sabemos si esta empresa va a subir o va a bajar. Lo que sí sabemos es que podemos definir a día de hoy y debemos definir, ya no solamente para esta empresa, sino para cualquier empresa, el escenario idóneo para nosotros, los inversores no profesionales, antes de exponer nuestro dinero. Y como siempre hacemos, antes de empezar con este análisis, siempre hago un resumen, ¿no?, de los resultados que estamos publicando en el canal de Telegram, que pertenece al Club de Inversión. Es un club que es totalmente gratuito y ahí estoy publicando mis operaciones en tiempo real. No solamente cuando entro, sino también cuando salgo. Actualmente hemos hecho un total de 33 operaciones. Hemos hecho el 78%, 79% de las operaciones han cerrado en positivo y tenemos una rentabilidad media absoluta, positivos y negativos, de un 4,16%. Todos estos datos lo tenéis disponibles también en www.inversiones.com. Ya sabéis que mi proyecto se basa en resultados. Quiero validar el contenido que estoy lanzando en redes sociales a través de los resultados y por eso creo que es tan importante este tipo de contenidos para divulgar lo que nosotros llamamos el trading, el swing trading. Creo que el swing trading es la mejor metodología que tenemos los inversores no profesionales e incluso los emprendedores para construir un negocio, pero tenemos que saber cuál es nuestro sitio en el mercado. Y yo personalmente he optado por publicar mis resultados y mis operaciones en tiempo real y, como te decía anteriormente, para validar este proyecto. Aquí tenéis más información detallada de cómo han ido los resultados, cómo están yendo los resultados en los últimos 12 meses. Aquí también puedes consultar el cierre de operaciones, puedes consultar el detalle y la narrativa completa, por qué hemos intervenido en esas empresas. Y si quieres tener la información en tiempo real, suscríbete al canal de Telegram, que, como te decía, es totalmente gratuito. Bien, y ahora sí, empezamos con el análisis de Novavax. Esta empresa es una empresa que está encuadrada dentro del sector de la biotecnología, es un proveedor farmacéutico y principalmente lo que hace es fabricar y distribuir vacunas. Cotiza en Estados Unidos y tiene una capitalización medio, ¿vale? Estamos hablando de que eso me parece, quiero recordar, por debajo de $1.000 millones. Ya por este criterio y por otros más, los criterios básicos, como te decía al principio del vídeo, no cumplen para lo que es la propuesta de inversiones, pero bueno, a ver, no es una empresa pequeña tampoco, lógicamente. Nosotros tenemos para esta empresa un precio razonable a 9,24 euros. Esta empresa cerró ayer a 6,96 dólares. Esta empresa cerró ayer a 6,96 dólares. Tenemos un PER bajito, estamos en 2,61 y tenemos margen de seguridad. Estamos a un 32% de lo que ciframos como precio de compra razonable. Os tengo que decir que este precio de compra razonable, ya lo he dicho en muchos vídeos, no solamente corresponde a una valoración fundamental, sino que también nosotros lo que hacemos es introducir la demanda que ha tenido esta empresa. Y vemos que gran cantidad de títulos se cruzaron en su día en este precio. Por lo tanto, ahí tenemos un nivel de referencia que estamos en 9,24 dólares y podemos pensar que estamos ante una oportunidad. Tenemos un PER bajito y, a priori, analizando este parámetro, este bloque de análisis, pues tenemos una empresa que está en precio, ¿vale? Siguiendo con la narrativa, y como ya sabéis, yo lo que hago es analizar siempre el ecosistema de cotización. Vemos que tenemos una empresa en precio, pero tenemos un ecosistema que no está del todo definido como una ventaja para nosotros, ¿no? Nosotros entendemos que en el mundo idílico deberíamos tener todo esto en verde, ¿no? Y siempre tener esas oportunidades de inversión. Ya sabéis que en bolsa es muy complicado y tenemos que trabajar con lo que tenemos. Pero en este caso, aparte de tener una empresa a priori en precio, lo que tenemos es un ecosistema, como puedes ver, que no es favorable. Y esto es un dato muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque este tipo de empresas, las empresas de biotecnología, y luego al final de la conclusión del vídeo hablaré un poco sobre mi opinión de este tipo de empresas,
se basan sobre todo mucho en la actualidad, es decir, en la publicación de un nuevo medicamento, la publicación de una nueva noticia que afecte directamente a la distribución de los productos de la compañía, una patente, un montón de cosas. Por lo tanto, no son el tipo de empresas que yo utilizo, como te decía al principio, para hacer lo que es mi swing trading, pero entiendo que haya personas, ¿no? Y haya gente que se fijen en esas empresas porque a priori estamos ante valores muy atractivos. Pero insisto, nosotros lo que hacemos con este ejercicio, y es siempre lo mismo, es definir escenarios. No solamente nos fijamos en el precio. Al final, nosotros lo que tenemos que identificar es ese escenario, que sea un escenario en una empresa que sepamos gestionar, que sepamos interpretar y que sea, no te voy a decir previsible, pero que no esté tan al día como estas empresas o estas empresas farmacéuticas o incluso el sector tecnológico. Por lo tanto, yo aquí abogaría siempre por ir a un ciclo bajo, ¿vale? Porque la industria, por lo que sea, está pasando un mal momento y ahí sí que encontraría como un refuerzo en mi narrativa de inversión para intervenir en este aspecto. Bien, como ya sabéis, también el siguiente bloque que analizamos es la actividad de la empresa. En esa búsqueda de escenarios, de probables escenarios que puedan intervenir en el mercado, lo que estamos buscando, lógicamente, es una empresa o un grupo de empresas que tengan una trazabilidad, una estabilidad, ¿de acuerdo? Y aquí a priori tenemos una valoración que es positiva, que es un 75%, excepto en un parámetro muy importante para mí, que es el largo plazo. Esta empresa no tiene autonomía financiera, como la mayoría de las empresas que pertenecen a este tipo de sectores. Son empresas muy cíclicas, y ese ciclo no está muy bien definido, no podemos interpretarlo, ¿no? En qué fase del ciclo está la compañía. Pero también quiero deciros, bueno, me he sacado la chuleta para hacer el análisis a nuestro querido amigo, deciros que aunque veamos ingresos y rentabilidad corto plazo, ok, y bursátil, ok, tenemos que entrar en el detalle este tipo de empresas. Cuando yo analizo una empresa que es del portfolio de inversiones y que aplica, al final este tipo de ejercicios no lo hacemos porque son grandes empresas, están cotizando por encima de 2.000 millones de dólares o de euros. Entonces, al final, lo que nosotros hacemos para intervenir en este tipo de empresas, si son más pequeñas, es analizar, lógicamente, su cuenta de resultados, sus balances, y entramos un poquito más en detalle. Este análisis, os quiero decir que esta empresa tiene una estabilidad, pero es una estabilidad negativa. De hecho, el precio fundamental de esta empresa está negativo, ¿de acuerdo? No tiene un valor fundamental que sea positivo. El precio de valoración contable está en negativo. Con respecto a los ingresos, aquí vemos que es un ok y, como te decía antes, estamos valorando sobre todo la estabilidad de la empresa, pero tenemos una estabilidad negativa. La empresa ha perdido un 31% con respecto al año pasado, ¿de acuerdo? Y esto es una parte importante. Y luego, si analizamos las rentabilidades, también vemos que no son buenas, excepto en el ratio ROE, ¿no? Que es el ratio que es entre la rentabilidad neta que tenemos en la compañía con respecto al patrimonio. A ver, no me quiero enrollar en estos temas, nunca me enrollo, ¿de acuerdo? Pero no doy a esta empresa una valoración positiva, ¿de acuerdo? Con respecto a este tema. Con respecto al corto plazo, vemos que es una empresa estable, ha mejorado este ratio, sigue estando por debajo de 1, si vemos el test ácido está en 0,97. Normalmente una empresa cuando es estable, cuando es fiable, estamos por encima de 1. Aquí lo hemos puesto ok, porque es verdad que este tipo de empresas, insisto, es que tienen esta estructura, tienen estas composiciones, ¿no? Contables. Y en el largo plazo sí que me preocupa. En el largo plazo sí que veo, y allí lo pongo como cao, porque es que ya no muestra estabilidad, aunque sea negativa, es que ha empeorado con respecto al año pasado. Como datos a tener en cuenta, que me sorprende, y esto hay que tenerlo muy en cuenta y cogerlo con pinzas, porque esto no es una recomendación de compra, es que tenemos un volumen actual en esta empresa durante los últimos 3 años creciente. Es decir, ha habido mucha actividad a lo largo de esta empresa durante los últimos 3 años. Esto no quiere decir nada, quiere decir que hay un flujo de cambio de títulos bastante importante y, lógicamente, nosotros, este flujo, yo lo puedo interpretar solamente de una forma que es negativa. De hecho, hemos pasado, y si vemos, y me voy a volver para atrás, si me permitís, cuando analizamos la cotización de la empresa, vemos que esta empresa ha cerrado a 6,96. Pero es que en los últimos 5 años esta empresa ha llegado a cotizar a 3,53 euros. Repito, estamos en precio, tenemos un precio de compra razonable de 9,24. A nivel fundamental está en negativo, es una empresa que en teoría, en base a sus balances, vale 0, pero si cogemos toda la actividad que ha tenido durante estos años, que es lo que nosotros también metemos en la ecuación para definir los precios de compra razonables, los precios de demanda, efectivamente
esta empresa ha tenido demanda. Pero claro, si vemos este volumen que ha sido creciente durante los últimos años y vemos que la empresa ha llegado a cotizar a 3,53, la perspectiva de los precios cambiaría. Es decir, es una empresa que es muy complicada bajo mi punto de vista entenderla, verificarla. Es una empresa que es una apuesta realmente, bajo mi punto de vista, no contiene los criterios necesarios que yo estoy buscando para intervenir en el mercado, que son los criterios básicos más todos los criterios de demandas. Os recuerdo que tenéis una lista de reproducción que explico absolutamente todos los criterios. Es un mini curso en el cual me abro totalmente y doy todo para que sepáis cuáles son los criterios de selección que tenemos en Inversiones. Y, por supuesto, mi conclusión la dejo en ambigua, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo que os comentaba. Tenemos a priori una empresa que está en precio, pero si cojo y analizo las cuentas, es una empresa que está en precio con una estabilidad negativa. Es una empresa que ha tenido un volumen importante durante los últimos 3 años. Entiendo que el creador de mercado ha intervenido, pero hemos visto mínimos que están muy por debajo de la cotización actual. Por lo tanto, ha habido una parte de distribución importante. Ese margen de seguridad, entrando un poco en detalle, a mí se me antoja un poco complicado a día de hoy tomar posiciones en una empresa con este escenario, ¿vale? De este tipo. Por lo tanto, creo que hay mejores opciones, creo que hay mejores oportunidades y desde luego, bueno, al final, insisto, esto yo no sé si esta empresa mañana va a subir o bajar. Esto depende de que alguien ponga pasta. Pero se escapa a lo que yo entiendo como una oportunidad de inversión, ¿vale? Para mí es un brindis al sol, para mí es una operación al 50%. Es una apuesta en la cual si intervenimos tenemos que ser muy cuidadosos, tendríamos que entrar en una narrativa mucho más compleja, más detallada para tomar decisiones. A día de hoy tampoco veo en los parámetros que nosotros tenemos cortoplacistas, bueno, diarios, ¿vale? En el cual analizamos todos los días las empresas. He hecho un análisis especial, ¿no?, para esta empresa y tampoco he visto que tenga esos criterios que me ayuden a pensar que el creador de mercado está tomando posiciones. Y cierro el vídeo diciendo y repitiendo, ¿no?, que creo que hay mejores oportunidades de inversión. Creo que tenemos que tener muchísimo cuidado con este tipo de empresas. Creo que no son las empresas adecuadas para los inversores no profesionales por regla general. Y esto no quita que mañana esta empresa crezca un 40, un 50, un 60, un 70%. Pero no es lo que yo hago, no es lo que yo propongo, no es la propuesta de Inversiones. Y nada más. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Por favor, compartir este contenido, darle un like, dejar comentarios, decirme qué pensáis de este contenido también, si queréis que siga haciendo este tipo de vídeos. Voy a lanzar un servicio nuevo para los miembros del Club de Inversión, que, como ya habéis visto a lo largo del vídeo, podéis inscribiros de forma gratuita para que si tenéis alguna empresa que estéis pensando en comprar, como ha hecho este caso el suscriptor que me ha demandado este análisis, que podáis también hacer estas peticiones. Así que, nada, me despido. Pido disculpas por la voz. Estoy totalmente tocado, aire acondicionado, agua fría, verano aquí en España. La tengo tocada, lo siento. Así que nada, hasta mañana y que tengáis buenas decisiones. Chao.